Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta sesión número 2 de nuestro taller Aprender sobre EPI no debe ser difícil y aburrido. Estrategias de enseñanza y aprendizaje en Economía Política Internacional, Economía Política Global. Taller que ha sido pensado desde el proyecto PAPIME, Metodologías de Investigación y Procesos de Enseñanza-Aprendizaje en Economía Política Internacional y Economía Política Global. La sesión del día de hoy cumple un objetivo nodal, ya que es comprender y mejorar la forma en la que impartimos la subdisciplina de Economía Política Internacional en los niveles de educación superior. Además, para ello le recordamos a nuestros profesores adscritos al PAPIME y también profesores asistentes a la sesión del día de hoy, que es nodal contar con su participación activa a partir de los casos identificados dentro del aula relativos a el tema que hoy nos convoca. El taller además también está dirigido a aquellos estudiantes y docentes interesados en fortalecer las herramientas teóricas y metodológicas en EPI-EPG, ya sea a partir de enfoques constructivistas, pedagogías críticas y también metodologías activas. En ese sentido, el taller a lo largo de 6 sesiones abordará los fundamentos de aprendizaje, metodologías didácticas, educación comunitaria y estrategias de evaluación con la participación de los especialistas que nos acompañan. En este caso, el día de hoy contamos con el placer de la participación del maestro Joaquín Antonio Arellano Huescas, quien estará a cargo de la sesión del día de hoy. Antes de cederle el micrófono, me permito leer una breve semblanza curricular del maestro. Él es licenciado y maestro en Pedagogía por la UNAM, especialista en políticas educativas e internalización de la educación superior. Realizó una movilidad académica a la Universidad de Vigo en España en intervención multidisciplinar a la diversidad en contextos educativos. Actualmente se desempeña como docente de asignatura en la Universidad Nacional Rosario Castellanos en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Profesor Joaquín, sea muy bienvenido, el espacio es suyo. Muchísimas gracias por el espacio y a los asistentes. Primero, me gustaría preguntarle a todos los asistentes eh, si ustedes consideran que la pedagogía, o más bien, en qué campo disciplinar ustedes consideran que debe estar la pedagogía. Eso a participación de cualquier persona. Digo esto como apertura porque me encanta que en primera instancia, siempre que un pedagogo lleva ciertos temas a ciertas disciplinas, está como cierta duda de si la participación puede caber dentro de espacios que fomentan algún desarrollo de habilidades relacionados con la docencia, con estrategias de enseñanza y aprendizaje específicamente, ¿no? Pero de pronto surge la duda de colocar el papel del pedagogo como profesional en algún área en específico, ¿no? De pronto veo las participaciones de algunos diciendo en humanidades, en ciencias de la educación, pero extraña vez se menciona como una parte disciplinar de las ciencias sociales. Entonces, en ese sentido, me gustaría comenzar compartiendo un pizarrón en donde haremos el esbozo de lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy, ¿vale? ¿Se ve bien? Pregunto. ¿Todos pueden apreciar? ¿Sí? Perfecto. Sí, se ve muy bien. Muchas gracias. Bien. Entonces, el día de hoy, el tema que preparé está relacionado con la pedagogía dentro de la educación superior, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar a desmenuzar estos temas un poco. Primero, hablar acerca del texto que sugerí para la sesión de hoy. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, explorarlo un poco, ¿sí? Ya que con base en él voy a mencionar algunas cosas, no todas, algunas voy a hacer mención de algunos autores y literatura especializada en educación para profundizar en algunos temas, ¿vale? Entonces, comenzaremos hablando básicamente de dos grandes componentes que vamos a ver de cierta manera solidificados en cualquier sistema educativo superior. Esto, algunos autores, como los que pudimos leer en el texto de Alex Didrikson y la doctora Alma Herrera, mencionan básicamente que la educación superior
se encuentra en un punto de construcción o inacabado, ya que requiere de la resignificación o la reconstrucción continua de saberes para funcionar en las sociedades. Por un lado tenemos este campo del pensamiento crítico que nos orienta de cierta forma a tener ciertos conocimientos, a comprender y a intentar tener un pensamiento integrador sobre la disciplina, la propia, y las disciplinas, campos de acción, ciencias, hasta artes, que pueden sumar a esta formación, ¿vale? Por otro lado, el texto nos dice que hay otra parte que podremos entender como el capital físico, que no es más que formación instrumental, aquella que nos dota de competencias, habilidades, destrezas o capacidades que pueden ayudarnos a realizar determinadas tareas, ¿ok? Ambos convergen en el punto en el que pues nos pueden ayudar a resolver problemas, ¿ok? Entonces, si en el punto podemos de cierta manera tomar la ruta del capital físico, vamos a encontrarnos que en algún punto este tipo de saberes, competencias, habilidades, destrezas y capacidades están orientadas hacia la creación o la producción intelectual de algo, ¿vale? Entonces, si nos movemos hacia el campo de las ciencias exactas, pues podemos observar que puede caer, digamos, en la construcción de algún concepto específico o de alguna práctica o de la construcción de algún objeto tangible. Me refiero específicamente si nos situamos en campos como la física o la química, pues el analizar o construir ciertos conceptos importantes para su área o la actualización de ese tipo de prácticas o conocimientos, ¿no? Hablando de las grandes leyes o teorías que surgen en estas áreas específicas, ¿sí? En otras áreas que requieren este capital físico, más ligadas hacia las ingenierías o hacia la medicina, que también encontramos estas competencias, destrezas, habilidades o capacidades del profesional para desempeñarse en sus tareas del día a día, ¿vale? Pudiéramos pensar de pronto en algún ingeniero que requiere tener el establecimiento de ciertas habilidades para poder resolver temas relacionados con la construcción de alguna edificación, de algún puente, de infraestructura en general, que pues en ciertos momentos requiere de la sofisticación de estos saberes para realizar su tarea. Mientras que del lado de pues este campo o esta esfera del pensamiento crítico, pues en la que nos incluimos y podemos incluir de cierta forma campos como las ciencias sociales, las humanidades, las artes. De pronto podemos llegar a pensar que únicamente tiende hacia el favorecer o beneficiar a la sociedad o lo que llaman los autores a esta sociedad cambiante, ¿vale? Entonces, el texto nos habla acerca de esta transformación pensada y de cierta manera contextualizada, o sea, hace en virtud de lo que requiere la coyuntura en la que nos encontramos o en la coyuntura pasada. Entonces, en este momento, textos como este nos ayudan a comprender que en cierto punto estas dos grandes tendencias pueden encontrarse en el momento en el que hay una reconstrucción o en casos que pudieran parecer un tanto negativos, un reclamo social. Pensamos, por ejemplo, desde en un momento en específico, coyuntura, segunda parte del siglo XX, donde existen estos grandes movimientos sociales, como el feminismo, como los movimientos LGBT, movimientos negros, en fin, que toman lugar a partir de la comprensión de una realidad, pero no una comprensión que nos haga aceptarla tal cual o seguir sosteniendo una estructura, sino que empezamos a ver algunos huecos
en cuanto a ideas, en cuanto a prácticas, algún tipo de inconsistencia con la realidad, de forma que empieza a haber una suerte de reclamo social por un cambio. De ahí que existan críticas a las estructuras sociales, también corporativas, únicamente, no solamente en el terreno social, sino podemos verlo en la actualidad también, en cierto momento donde tenemos una generación que ya no solamente busca un trabajo, sino que ya está intentando configurar desde la exigencia social un trabajo que se acomode a las nuevas lógicas que ellos plantean, por ejemplo, el hecho de que se integre esta dimensión emocional o psicológica que contemple las necesidades o de alguna u otra forma estas nuevas tendencias hacia, por ejemplo, las neurodivergencias, ¿no? De pronto ya tenemos personas que toman terapia y ya se dan cuenta que tal vez la manera en la que ellos pueden relacionarse con el mundo, con su trabajo o con el estudio, de ciertas formas que ya no empatan con modelos tradicionales, ¿vale? Entonces, en ese momento, pues también hemos logrado dentro de las ciencias sociales, dentro de las disciplinas, las artes y las ciencias exactas, tener una evidencia sólida. No solo hablo de esta evidencia científica, que puede avalar el hecho de que existan, por ejemplo, motores como en este caso de la psicología, que pueda causar un burnout por existir en ciertos entornos hostiles corporativos o de trabajo, ¿no? Entonces, más allá, es una evidencia de que tal vez deba transformarse esta realidad en función de los requisitos o la sociedad cambiante, ¿no? En este escenario, también en la educación, cabe resaltar, digo, lo voy a mencionar un poquito más adelante y vamos a profundizar, pero la integración de los nuevos tipos de comunicación y de información y cómo estos impactan de ciertas formas a esta nueva realidad. Pensar tal vez en un momento que había ciertos escenarios en donde, por ejemplo, el capital físico únicamente podría, ¿sí?, aprenderse en ese sentido en formatos tradicionales. Me refiero a libros, me refiero a cursos presenciales, me refiero a la elaboración de tareas, etc, etc. ¿Vale? Pero tenemos pues una modificación sustancial en cuanto a los entornos digitales, ¿no? Tenemos nuevas formas de comunicar y de informarnos. Ojo, no estoy diciendo que con el hecho de que existe información, por ende vaya a haber conocimiento, o que nosotros podamos aprender sin una guía o sin un conocimiento previo que nos ayude a pues echar mano de esta información, ¿no? En ese sentido, pues invito a la reflexión en torno a una pregunta que me gusta hacer en muchos espacios, que es como, parecerá burda, ¿no?, la respuesta, pero ¿qué procesos existen al observar a un adulto mayor que solo cursó la primaria, a un adulto mayor que cursó la educación superior y si quieren hasta posgrados, que leen un periódico al mismo tiempo, ¿no? Tal vez pudiéramos pensar, hay información de por medio en dicho periódico, en dicha publicación, que tal vez pueda orientar, ya sea política, económica o socialmente, a estas personas. Y que las personas, por tener esa pieza de información, pueden entender o adherir ese conocimiento, pues parte de ellos. Pero hay procesos que nos dirían, pues no, existe una lectura muy diferente en torno a estas dos situaciones, que va más allá de una situación referida a su nivel educativo, sino de el entorno tal vez en el que crecieron, en el que se formaron, que les permita tener una lectura profunda acerca de la información con la que cuentas. Esto lo podemos explorar también en algún otro sentido si pensamos en algunos absurdos de la sociedad actual al pensar que por más cursos o talleres que se oferten de manera gratuita, las personas pudiéramos entender a plenitud lo que se oferta o lo que se ofrece en ese espacio, ¿no? Pensando específicamente en cursos de idiomas, por ejemplo, ¿no? El que exista un curso de idiomas
pareciera que es una información a la cual todos tenemos acceso y por medio de ella todos pudiéramos aprender idiomas, o el hecho de que actualmente podamos descargar Duolingo y hacerlo diario y no perder la racha, sea el referente para aprender un idioma en un lapso de tiempo determinado, ¿no? Pero pues esas situaciones son las que se logran evidenciar ahí. En cuanto a esto, los autores que estamos revisando nos hablan acerca de una innovación crítica curricular, ¿vale? Hacer una mención rápida acerca de la teoría curricular más general para ponerlos en contexto. Cuando hablamos de currículum, hablamos básicamente de todo lo que conforma una institución. Hablamos, por ejemplo, de planes, de programas de estudio, hablamos de la misión, de la visión, de la filosofía de la institución, ¿sí? Entonces, esta carga curricular debe tener o debe contener algún tipo de contenidos, valga la redundancia, que voy a explicar a continuación, ¿vale? Entonces, en este contexto y en la actualidad, existe amplia literatura especializada que nos va a hablar de la crisis que estamos atravesando muchas universidades, ¿sí? Podemos ver, y lo voy a evidenciar más adelante, noticias de abandono escolar en tasas máximas. De pronto vemos que cada año hay más abandono, más rezago. Los sistemas y los modelos educativos universitarios parece que entienden la situación, pero estamos apenas entrando en una lógica donde integramos o intentamos integrar ciertas piezas pedagógicas que nos ayudan a reconfigurar estos currícula, ¿sí? Entonces, una sugerencia que hacen estos autores para caminar hacia la innovación curricular crítica, nos dicen, se halla en la interdisciplinariedad, ¿sí? Entonces, parece absurdo, pero no solamente nos invitan justamente a intentar hacer esta integración de conocimientos y saberes en las asignaturas, por ejemplo, ¿no? El hecho de ser profesor de alguna asignatura en específico, en ese sentido, no debería solamente ser el único espacio en donde existe esta integración de saberes, ¿no? O de campos de conocimiento, pensado específicamente en, desde las ciencias políticas, tomamos teoría, tomamos algunas piezas conceptuales de otras áreas, por ejemplo, de la sociología, de la economía. No estamos absueltos a tomar ciertos elementos conceptuales o autores, panoramas de un área en específico. Entonces, pareciera también en ello que algunas áreas dentro de las ciencias exactas o con un programa o con programas muchísimo más sólidos, orientados específicamente en sus contenidos. Me refiero a la evidencia empírica, me refiero específicamente a la cientificidad detrás de sus saberes y de sus conocimientos, sino que en este punto la interdisciplinariedad nos orienta también a intentar llevarlo a otro nivel mucho más alto que refiere al currículo, ¿vale? Por el otro lado, nos intentan también proponer que debe existir una organización flexible de habilidades, destrezas y conocimientos. ¿Qué quiere decir? Lo veremos un poquito más adelante. La universidad, muchas universidades, han entendido justamente de lo que hablaba hace un momento, de esta crisis que existe en las universidades, conforme a temas relacionados con acceso, con permanencia, con egreso, abandono escolar, por ejemplo, que hay detrás del abandono escolar como un problema multidimensional, ¿sí? Entonces, entre estas dos, cuando nos hablan de organización flexible, nos dicen, ok, sabemos perfectamente que la universidad ha atravesado muchos momentos en los que básicamente
este sentido mercantilista de la educación se ha adoptado de ciertas formas, ¿sí? Si preguntamos a estudiantes en general, pues muchos de ellos pues tienen la motivación, digamos, de cierta forma, sin querer apelar a Maslow, nos dirían que su necesidad principal pues es llevar pues algún ingreso a casa, ¿no? Entonces hay que pensar en las necesidades, de esto habla la organización flexible, justamente en orientar cierto tipo de contenidos también en las necesidades de los estudiantes, ¿vale? Entonces, una propuesta a través de la lectura de estos autores que les comparto nos dice que el conocimiento en ese sentido tendría que estar al centro, ¿no? Entonces, este conocimiento debe estar de cierta manera empapado de contenidos integradores, lo que ya habíamos mencionado, que ya está sucediendo, el tomar elementos de otros campos o de ciencias, ¿no? ¿Cómo explicar, por ejemplo, contenidos o fenómenos políticos, económicos, sociales que están sucediendo actualmente, pero saliéndome un poco, tal vez, de la disciplina específica y tomar un elemento que pudiera provenir de un área que pensáramos no pertenece a las ciencias sociales o a las humanidades en ese sentido, pero hay una posibilidad creativa que mencionan autores como Díaz Barriga, que dicen que si hay una posibilidad creativa de colocar elementos que parecieran no pertenecer a esas áreas, a esta, ¿no? Entonces, del otro lado, pues contemplar también este capital físico o educación instrumental que pues en muchos casos es el primer motor que impulsa a los estudiantes a estudiar la universidad. Por otro lado, no dejar de lado que nosotros, lo mencionan algunos autores como Díaz Barriga, en un momento también lo menciona Alicia de Alba, que son pedagogos, que también se ha diluido un poco la idea de concentrar ciertos valores, pero no respecto a la institución, ¿ok? Entonces, con esto no estamos hablando que la institución, porque creen el respeto o en la honestidad, por poner un ejemplo muy burdo, nosotros tengamos que depositar en nuestro contenido en clase también pues, los valores, ¿no? Sino que hay ciertos valores que de cierta manera ya se comparten en comunidades, en sociedades más amplias, que es importante rescatar. Por ejemplo, el hecho de pensar en la diversidad. A propósito de estos cambios políticos que ha habido en el mundo con respecto a la ultraderecha, de pronto teniendo cierto impacto en la sociedad, en la educación, en la economía, en fin. Entonces, pues dudo mucho que muchos de nosotros pensáramos que alguno de los valores considerados dentro de estas percepciones de o ideas de ultraderecha pudiera caber dentro de nuestra práctica educativa, ¿vale? Hasta aquí quisiera silenciarme y pues escucharlos un poco si hay alguna duda o algún comentario. Sí, Adelante, Lutman. Vale, muchas gracias, Axel y Joaquín. Bueno, no tengo una pregunta, pero a mí me resaltaba algo muy interesante leyendo el texto y era esta parte que señalaba, ¿no? La forma en la que nosotros, eh, o sea, el papel también de los docentes, ¿no? En el momento de tomar en cuenta la forma en la que están planeadas las clases, pero también cómo se asume el rol uno dentro de las universidades y que a veces depende mucho este prestigio que puede existir con respecto al docente, ¿no? Y que a veces se asume en esta parte de el prestigio vinculado a su posición como investigador, ¿no? Como docente y cómo reproduce estos valores institucionales, ¿no? Y que van muy vinculados a veces a esta percepción de élite y que creo que en muchos casos, pues bueno, influye en la manera en que los docentes pueden impartir estos valores o formación o cómo dirige específicamente su campo de conocimiento y la forma en que lo desarrolla a los estudiantes. Creo que esta parte a mí me saltaba y ahorita que has estado
vinculándolo con el conocimiento, no los valores y la forma en que se planifican la percepción curricular y el diseño de las clases. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, más adelante vamos a tomar ese tema, pero qué bueno que lo tocas. Eh, yo considero, y esto ya es un punto de vista muy personal, que en la actualidad esto que mencionas ha tenido tanto contribuciones como vicios dentro de la academia, ¿vale? Primero, pensemos en aquel cuerpo académico que siente afinidad por modelos educativos diferentes al nuestro, ¿vale? Por ejemplo, académicos que han ido a otros países a estudiar o que han sido beneficiarios a ciertos grandes programas de movilidad académica y demás, que sienten cierta lealtad a esos modelos y quieren de cierta manera traerlos hacia el propio, por ejemplo, ¿no? Si eres un académico de la UNAM y te vas a estudiar a Europa o a Asia y quieres traer un sistema, se te olvida tal vez que la universidad ya funciona con un modelo propio. Entonces, aquí no se trata de intentar meter este tipo de piezas de rompecabezas a la fuerza, pero al mismo tiempo sucede algo muy interesante. Cuando de pronto tenemos casos de académicos que estudian en las mejores universidades o lo que es considerado por rankings mundiales como universidades de prestigio, creen que el hecho de haber recibido formación dentro de estas instituciones les permite elegir y modificar, ¿sí? eh, piezas medulares del modelo. Y aquí es donde se vuelve conflictivo, porque el sistema y los modelos educativos ya están construidos y tienen una lógica. Entonces, si no conocemos esa lógica, podemos caer en incongruencias, ¿sí? Entonces, no significa esto que no pueda haber una reestructuración de modelos o que existan actualizaciones. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el llevar este conocimiento, o perdón, el traer este conocimiento muchísimo más prestigioso de universidades de renombre y traerlo a universidades del sur global que son consideradas, digamos, en cierto sentido, menos prestigiosas o en desarrollo también, pues ahí hay un equívoco, ¿no? Entonces, a mí me gusta resolver esto no con un dilema moral, ¿no? Sino regresando a analizar la pieza curricular en la que nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de la UNAM que hablar de la UNAM, perdón, hablar de la UNAM y de la UAM respecto a su modelo. Si nos abordamos el sistema modular de la UAM, vemos que, o tal vez el sentimiento es más colaborativo, el sentimiento de trabajo dentro de un sistema modular puede llegar a ser un poco más, también al mismo tiempo podría ser hasta más cerrado en el hecho de que yo no elijo lo que voy a investigar, sino la selección de temas ya está prediseñada por la universidad. En el caso de la Universidad de Rosario Castellanos, que es un poco similar al modelo o el sistema modular de la UAM, también tiene eso, justamente, que ellos funcionan a través de estos problemas prediseñados o preestablecidos y algunos docentes salen de esas propuestas curriculares porque justamente no es que no hayan estudiado, leído el modelo, o sí, no lo señalaré, pero puede pasar que esa inconsistencia o ese desconocimiento por el modelo en el cual estoy trabajando o en el cual estoy inmerso no corresponde a la forma en la que yo quiero, en este caso, pues llevar a cabo mi práctica educativa, ¿sí? Entonces, regresar no a leer el manual, no estoy sugiriendo que regresemos y leamos el sistema y digamos, ah, no, sí, ya la regué, ya me salté el paso 2 que era tener cierta libertad en tal tema. Ah, no, me salté este tema de que tengo que ser más comprensivo y ya no dejé entrar a mi estudiante. No, no se trata de eso. O sea, se trata justamente de, en este tipo de situación de comprender contextos,
Una de las cosas que ha impactado recientemente a la educación superior es justamente que seguimos trabajando muchas y muchos docentes sobre la línea de sistemas más tradicionales. Parecería fácil tener esta cantidad abrumadora de teoría y literatura especializada que nos permitiera de cierta manera salir de ese molde tradicional, pero a final de cuentas somos formados, y también un poco de la crítica que he realizado durante estos años es un tanto la endogamia dentro de los sistemas, ¿no? Que es como nosotros estudiamos dentro de un sistema, no salimos, no porque no querramos, sino que a veces la estructura y el sistema imposibilita trabajar dentro de otros sistemas. Me refiero, es muy difícil ser estudiante de la UNAM y de repente trabajar en la UAM, por ejemplo, o en el Poli, ¿sí? O sea, no es tan fácil, no hay un campo laboral tan amplio para nosotros. Entonces, replicamos fórmulas que tal vez requieren una reestructuración importante. Entonces, esto es básicamente un círculo vicioso y endogámico en donde repetimos fórmulas viejas. Insisto, no es fácil, pero hay que comprender justamente de dónde surgen estos temas. Por otro lado, me gustaría también mencionar que una de las propuestas de la que justamente toman ejemplo algunas universidades, como hasta la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que son los problemas prototípicos. A diferencia de, por ejemplo, cierto trabajo individual que en algunas universidades como la UNAM se realiza, los estudiantes de pronto en este trabajo de tesis para titularse o en trabajos sí, en trabajos escritos en general, es muy poco probable y casi que es extraño que los trabajos sean colaborativos. La mayor parte de estos trabajos son individuales, lo cual aísla a los estudiantes y a los docentes, hasta los grandes investigadores, los ha llegado a aislar de ciertos problemas, temáticas que pudieran tener esa pizca de integración con otras disciplinas, ¿no? El hecho de que también tengamos sistemas que justamente con la línea del premiar, ¿no? No solamente diría también el hecho de que hayas estudiado en una universidad prestigiosa o en un espacio muchísimo más prestigioso, sino que te encuentres vinculado con la teoría o con el trabajo de otros colegas, ¿sí? Que tú consideras que merecen ser escuchados e invisibilizas, que esa es la parte en el texto donde habla, que, por ejemplo, cuántas veces se mencionan trabajos dentro del sur global, pudiera llamarse Latinoamérica, África, ¿sí? En el sentido del norte global. ¿En qué momento vemos, por ejemplo, trabajo de grandes académicos, por ejemplo, en el campo de la internacionalización de la educación, como Betty Leaks, citando a gente como Armando Alcántara, que también trabaja internacionalización de la educación, pero en México, ¿vale? Entonces, también es un tema el hecho de que suceda este tipo de endogamia dentro de, digamos, el trabajo del investigador, ¿vale? Hasta aquí comentarios, dudas, me paso a silenciar otra vez. ¿No? Bueno, entonces continúo. Ok, aquí es donde iba a entrar justamente con este tema. Bien, entonces vamos a hablar ahora de la educación superior en la actualidad. ¿Qué está sucediendo? Ya vimos un poco acerca de que pues este lado de la investigación, si está, digamos, tiene una lógica que ha llegado a legitimar la idea de jerarquías artificiales, ¿vale? Entonces, estas jerarquías artificiales pues, ya son un hecho. Ya podemos pensar, digamos, que existe un trabajo que puede ir de arriba hacia abajo, donde arriba colocamos, como por ejemplo,
en esta imagen a las grandes universidades por sobre algunas de la región, de países, ¿sí? O en general del sur global, ¿no? Este desconocimiento o esta subordinación intelectual de la que acabamos de hablar, en cuanto a que un académico del sur global, si quiere pertenecer a un grupo de trabajo, un grupo colegiado, tal vez no es el que dictamina o determina el tema a investigar o las directrices o estrategias, sino que forma parte de este grupo que ya tenía tal vez agendada o programado este trabajo, ¿no? En ese sentido, pues también nos ayuda a entender este texto que ya es un poco viejito, ya tiene 20 años, pero pues ilustra pues ciertas situaciones que siguen ocurriendo en la actualidad, ¿no? También relacionado a la adaptación de estos modelos, ¿no? Me refiero específicamente a lo que decía respecto a los académicos que se van, regresan con una idea e intentan de cierta manera adaptar o tropicalizar lo que vieron o lo que vivieron en otros lugares y colocarlo en el contexto de estas universidades. Por otro lado, respecto al capital físico del que ya habíamos hablado, tenemos, por ejemplo, lamentablemente, el hecho de que existe una producción intelectual dirigida hacia el mercado, ¿no? Por ejemplo, si nosotros buscamos ciertos contenidos en esta nueva relación con el entorno digital o virtual, nos damos cuenta que pues, los mejores, por ejemplo, TEDs, ¿no? O estas pequeñas ponencias, pues las que más se ven, las que más visualizan, las que más llaman la atención, tienen que ver sobre ciencia y tecnología específicamente, eh, algunas que hablen acerca de avances sobre campos como la medicina, la física, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿en qué papel está jugando la investigación respecto a los problemas actuales? Me refiero a lo social, a lo político, ¿no? Intentaría también mencionar lo económico, pero lo económico sí se encuentra situado, ¿no? Y la respuesta, digo, no queriendo extenderme mucho en el tema, tiene que ver por estas grandes necesidades de delimitar y buscar soluciones a problemas que ya se encuentran latentes. Perdón, que se encuentran latentes en la realidad actual. Me refiero, por ejemplo, a las relaciones comerciales de Estados Unidos y China actualmente. Por ejemplo, lo que está sucediendo con Milei en Argentina o buscando algún tipo de solución respecto a cierto tipo de propuestas políticas, ¿no? El tema de bueno, los grandes temas relacionados con infraestructura, por ejemplo, ¿no? La construcción de un tren Maya y que esto tiene una lectura económica, pero respecto a estas necesidades actuales. No hay una profundización que refiera, por ejemplo, o que no brille en el entorno de, por ejemplo, la filosofía o en el entorno de lo social, de esto, de cómo impacta, por ejemplo, a la sociedad cercana a estos espacios, o que estas charlas rara vez van a ser las que brillen en este ejemplo, ¿no? En ese sentido, también respecto a las jerarquías y agendas preestablecidas, ya tuvimos casos específicos en el pasado con el entonces CONACYT. Recuerdo ya unos años atrás, cuando estaba en el posgrado reciente, nos hablaban acerca de ciertos problemas de financiamiento que estaban dándose dentro del CONACYT respecto a la malversación de recursos. Recuerdo que se descubrieron, por ejemplo, algún tipo de beneficio en cuanto a becas de algunos personajes que por su posición política ya tenían acceso a ciertas becas. Se hablaba también en cierto punto del incremento al financiamiento y las becas de ciertas áreas, ¿no?
cómo eran beneficiadas ciertas áreas al pedir, por ejemplo, movilidad, ¿no? Una beca de movilidad. Que de pronto si nosotros revisamos alguna estadística de Global UNAM respecto a años anteriores y vemos cuántas becas se han otorgado a campos como la medicina, la física, la química, en relación a áreas como, no sé, la sociología, las ciencias políticas y sociales, la comunicación, por ejemplo, la misma pedagogía, que vemos, pues, apoyos muchísimo más reducidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, de alguna manera reflexionar que esto también es una consecuencia justamente de haber, de cierta manera, favorecido este capital, se me olvidó, perdón, este capital físico, puramente. Entonces, les decía, en ese sentido también cabe resaltar que existe con ello también una crisis de vinculación profesional que ya estamos, digamos, es una consecuencia ante todos estos escenarios, ¿no? En años recientes, por ejemplo, desde pandemia hasta la fecha, tenemos problemas de abandono escolar, problemas de egreso, de ingreso, de permanencia dentro de los sistemas, que esto para mí es aterrador, pero también es un punto de inflexión para justamente reestructurar los currícula, digamos, de cierta manera, comprendiendo las necesidades actuales del alumnado. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, algún comentario. Bien, bueno, pues en general, uno de los temas que también es muy importante mencionar dentro de esta transformación curricular, ¿sí? Es el papel de los docentes que ya dejaban entrever. Por ejemplo, mucha de la literatura respecto a currículum universitario que podemos llegar a leer con autores como Raquel Glassman, como Díaz Barriga, como Alicia de Alba, hacen una crítica muy puntual hacia el sobrevivir en el currículum, ¿no? Esto lo dicen específicamente y lo conecto con la idea que les decía, que ciertos modelos nos imposibilitan a trabajar en otros entornos, ¿no? No existe como tal un punto en donde podamos trabajar de manera plena saliendo de un sistema a otro, porque a diferencia de ciertos espacios como la educación básica, que sí tienen programas y sistemas de formación inicial docente, en donde se analizan las piezas curriculares y de cierta manera se logra comprender el trabajo dentro de esa malla curricular, lo que posibilita al docente a trabajar de una manera más efectiva, ¿sí? Y coherente con el modelo en el que se sitúe, ¿no? Entonces, si por ejemplo el día de mañana decidiéramos cambiar de pronto nuestro nicho laboral y cayéramos en un sistema que tal vez no comparte algunos tipos de lineamientos o algunas estrategias, contenidos, asignaturas, etc., tal vez podríamos caer en el sobrevivir a esa pieza curricular. No aprenderla como tal, sino intentar de cierta manera, pues, ir pasando y adaptando ciertas piezas y Lo que contenidos viene siendo el debate. justamente a lo que el sistema pudiera ofrecernos y nosotros al mismo tiempo al sistema, ¿vale? También en esta parte, ¿no? Mucho del trabajo que se ha realizado estos últimos años también hace una sugerencia. Hay un libro muy bueno que les recomiendo que surge en pandemia, que se llama Educación y Pandemia, que fue publicado por el ISUE. Tengo entendido que todavía es gratuito, entonces lo pueden descargar todavía de forma gratuita.
Entonces, en él se desarrollan muchísimas problemáticas, pero todas desarrolladas a partir de cómo de pronto nos empuja de la presencialidad a la virtualidad sin tener ciertas piezas o estrategias para trabajar en ella. Entonces, por un lado, tenemos esta falta de presupuesto, ¿no? Para trabajar justamente en la actualización docente de ciertos temas o la arquitectura digital apropiada para poder trabajar con un sistema, ¿no? Entonces, tenemos algunos sistemas en ese sentido que pues ya trabajan la virtualidad e intentan en ese sentido, pues de alguna forma establecer no teorías, sino propuestas conceptuales para trabajar dentro de la virtualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos arquitecturas curriculares como el de la UDG, ¿no? Que de principio ha intentado reducir las brechas de acceso, a diferencia de la UNAM, que cada vez tiene que elevar los puntajes de ciertas licenciaturas en función de la demanda de su oferta académica. Entonces, como estrategia de contención. En ese sentido, pareciera que la respuesta puede ser su sistema de SOAYED o de COAYED, pero también estos tienen este tipo de barrera de acceso porque también se tiene que presentar un examen. Al mismo tiempo, a pesar de que estos sistemas, me refiero a los de la UDG, al polivirtual, a COAYED, SOAYED, han tenido como, digamos, este tipo de situaciones en donde también se puede ver marcado que llevaron la presencialidad a la virtualidad con mismas condiciones, tanto de acceso como de permanencia y egreso. Todavía vemos ciertos momentos en donde tiene una importancia y un peso muy grande el hecho de estar involucrado o estar presente en tal porcentaje o tener tal porcentaje de asistencias para cubrir un curso, el entregar cierta cantidad de proyectos escolares para poder acreditar cierta calificación, en fin. Entonces, pensar en otras lógicas es muy difícil, ¿sí? En ese sentido, pues hay que entender también lo que coloco como esta nueva relación con la información y conocimiento, ¿vale? Yo en ese sentido invito muchísimo a docentes que así como nos gusta empaparnos de ciertos conocimientos de otras áreas respecto a la lectura, o sea, de forma directa con la literatura especializada, también tenemos que comenzar a revisar lo que se hace dentro de las redes sociales, por ejemplo, y no tener miedo a que los estudiantes también lo observen como una posibilidad de adquisición de conocimiento. Eso sí, mencionar también la falta de rigor académico que pueden llegar a tener estos contenidos, pero existen. Y el hecho de que nosotros, de cierta forma, lo invisibilicemos o demeritemos el trabajo de estos llamados creadores de contenido, no lo invisibiliza a la sociedad más amplia. Sigue existiendo. Y por ende, también creo que es un punto de partida para que nosotros también comenzamos a delimitar o a definir cuáles valen la pena, ¿no? En ese sentido estricto, también valdría la pena revisar justamente este contenido para ver si convendría integrarlo en alguna parte de pues, nuestras clases. De misma manera, pasa con la IA, ¿vale? Apenas leía que hubo una reunión con la directora de CCity, perdón, un segundo. Veía que hubo una reunión con la directora del CCity, el rector y su cuerpo de rectoría respecto a lo que se va a trabajar en un futuro con la IA, ¿no? Entonces, pensar si este tipo de propuestas seguirá siendo punitiva, ¿sí? Me refiero específicamente, algunos de nosotros ya atravesamos la educación superior y nos encontramos con que en momentos hubo cierta relación punitiva con algún contenido digital. O sea, el hecho de que
de pronto fuera como de, es que este trabajo, la fuente fue Wikipedia, pero se invisibiliza el trabajo tremendo que hay detrás de la Wikipedia o los expertos que revisan constantemente el contenido de la Wikipedia para que tenga un contenido coherente, veraz, ¿sí? Y hasta cierto punto con rigor. Del otro lado, en la actualidad, tenemos este tipo de pensamiento que resurge con las redes sociales y con la IA, que es como de, ok, leí hace poco que uno de los problemas que se ha encontrado con la IA es que ya hay producción intelectual vacía. Ya hay una producción vacía. ¿Qué quiere decir? Ya hay trabajos especializados cuya fuente es inexistente, cuyo fundamento epistemológico no existe. Se cita y ni siquiera son estudiantes, que es lo más preocupante. Es una investigación que se hizo que sugiere que investigadores ya están recurriendo a la IA, investigadores que ya citan a la IA sin procurar que la fuente directa o indirecta sea verificable, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también la crítica va hacia nuestro trabajo de, ok, ¿quién sí puede y quién no puede utilizar la IA dentro del aula o para trabajo? ¿Y de qué forma la vamos a trabajar? Otra vez, en esa relación punitiva donde tengo que esperar a que creen un software especializado para la revisión de IA, porque no le creo al estudiante de que lo hizo él, o si cae en esa situación de, ay, usé IA, ah, no, tu trabajo ya no vale, o definitivamente aceptar que ya es parte de los entornos educativos y comenzar a crear a favor o poder con ellos realizar un trabajo que oriente en lugar de que castigue el uso de este tipo de herramientas y también de contenidos. Con estas nuevas actualizaciones, por ejemplo, APA 7, que desde hace ya un tiempo permite citar contenido de la red. O sea, ya hay motores justamente para poder citar y que no existe un conocimiento vacío. Ok, lo vi en un TikTok. No, que ya no sea nada más el chiste de ayer lo vi en un TikTok, pero no supe si es real o no. Que exista ese, ok, lo vi en TikTok, pero resulta que esta relación nueva con los contenidos y con la información me permite tener un pensamiento crítico que avale las palabras de este creador de contenido. Ya revisé y este creador de contenido sí tiene credenciales, al menos, no sé, en un supuesto. Es un estudiante de doctorado, de maestría o es alguien con licenciatura que está muy involucrado en la academia y tiene producciones intelectuales valiosísimas. En ese caso yo podría decir, ok, vamos a creer en sus palabras porque también ofrece en un pie de página en su video la literatura de donde surge su comentario o surge su opinión respecto a un tema. Y no solamente quedarnos en él, no existe para mí porque no es un contenido, digamos en ese sentido, cientificista. O no tiene la validación de un cuerpo académico que le permita, de todas formas, va a existir. Va a existir, va a estar ahí el video, va a haber gente que lo va a escuchar, pero yo creo que esa es una parte del gran trabajo que tenemos, ¿no? Viendo actualmente el gran debate de la cantidad abrumadora de desinformación, ¿no? Y también vernos justamente en el debate, no específicamente hablando de este contenido, no, sí, no, sino nosotros también, con este papel que tenemos dentro de la docencia, también saber dirigir el debate hacia qué contenido, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, también me quedo el flexibilizar el currículum, ya lo dejaba entrever hace un rato, pensar en qué necesita ese profesional o qué necesita esa persona o qué necesita el académico. Vamos a ser sinceros, no todos los estudiantes buscan ser académicos y en ese sentido yo no puedo frenar su formación. Si, por ejemplo, el estudiante debe tener cierto rigor, claro que sí, lo debe tener, pero eso no lo va a imposibilitar de cierta forma a que, como decía el texto, que sugieren estas grandes agrupaciones que pareciera que deciden por sobre la educación. Decía en una parte el texto, quienes deciden
que la educación superior debe ser para aquellas mentes brillantes. Es aterrador, ¿no? Pero también es una realidad en la que hemos caído. O sea, el hecho de a quién voy a premiar para que dé el siguiente paso al posgrado, al doctorado, al postdoctorado. A quien demostró ser brillante, en ese caso, bueno, pensemos también, es que esas personas sí están de acuerdo y quieren y están motivados por tener una carrera académica. No voy a señalar, por ejemplo, la necesidad de un estudiante que justamente cursa la universidad para tener un empleo. O sea, y para ello, pues tenemos también una estructura que puede orientarlos a ve por aquí y este es el camino justamente para que tú llegues a formarte, pero en el sentido, es un absurdo, corporativo o el emprendimiento, ¿no? Pensando, por ejemplo, el hecho de pensar en estudiantes de áreas como las artes, ¿no? Que sí existen estudiantes que buscan ser académicos, proponer obras inéditas dentro del mundo de las artes. Y habrá estudiantes que quieren genuinamente ser emprendedores. Al mismo tiempo, aquellos estudiantes y aquellos docentes que se sienten de maravilla dentro del campo académico y que de pronto por algunas condiciones, hablando específicamente del prestigio de ciertas universidades, ven frenados sus sueños, ¿no? De pronto leía en la semana también que hubo una charla reciente con el rector de la Autónoma de la Ciudad de México, ¿no? Donde recibió ciertas críticas porque decía, le preguntaban sobre, ¿ustedes son parecidos a la Rosario porque fueron creados básicamente dentro de una lógica partidista? Era como la respuesta, era evidente, era como, pues, ¿qué universidad no tiene un semillero político, no? ¿Qué universidad de pronto no tiene dentro de algún docente que también juega dentro de la lógica partidista o que busca, digo, es un absurdo, ¿no? Pero básicamente reclutar políticamente o partidista o en esta lógica partidista estudiantes, ¿vale? Entonces, él decía como de, pues es que si existe, es porque hubo condiciones que permitieron que existiera ese tipo de pensamiento político partidista o de reclutamiento dentro de las universidades, pero no es propio de la Autónoma de la Ciudad de México. Ahora sí que me responsabilizo de esas palabras, pero voltemos a ver a Derecho, por ejemplo, ¿no? O sea, voltemos a ver un poco a la Facultad de Derecho o lo que hicieron apenas cuando reciben después de años a Lorenzo Córdoba con los brazos abiertos, ¿no? Y dices, ok, tu crítica es hacia lo político partidista o la grillería, y eso es, digamos, lo que le resta puntos a universidades o las hace menos prestigiosas. Otra pregunta que le hacían al rector en ese momento era sobre ¿qué tanta oportunidad tienen los estudiantes que salen de la Autónoma de la Ciudad de México para integrarse en otras universidades? Y él decía que hace poquitito tiempo, o sea, no tiene más de 3 4 años, que los estudiantes empezaron a tener una apertura mucho más amplia en cuanto a continuar sus estudios en otras universidades. O sea, a mí me parece, por ejemplo, un tanto abrumador que los estudiantes, que insistiré, vienen de universidades que podríamos considerar menos prestigiosas, de pronto tengan esa motivación y quieran ser académicos y que de pronto ese tipo de ideas se vean frustradas porque salen de la Autónoma de la Ciudad de México, de la Rosario Castellanos o de una próxima si se crea y digan como, pues que yo no provengo de la lógica más prestigiosa dentro de estos sistemas y pues le voy poniendo freno a mi trayectoria profesional, ¿no? En otro sentido, también aquellas personas que, por ejemplo, lo conecto con el capital físico, que no solamente son emprendedores, sino aquellos que están metidos en lógicas de mercado y que puramente y genuinamente buscan impactar en ellas, ¿no? Tenemos ejemplos como la escuela de la bolsa de valores, ¿no? Taladito de la bolsa. Hay estudiantes que de verdad quieren trabajar en la bolsa y que sí hay una forma de llegar
directamente a la bolsa de valores, que no es propiamente estudiando ciertas áreas relacionadas con, no lo sé, economía, contabilidad, administración de empresas, etc., sino que hay una vía directa que te lleva a ese trabajo, ¿sí? Entonces, saber que en ese sentido, regreso a lo que menciono aquí, hay que entender lo que un profesional necesita, lo que una persona necesita y un académico necesita. Hasta aquí no sé si haya comentarios, me voy a silenciar un momentito. Muchísimas gracias hasta el momento por tu exposición, Joaquín. A mí me surgieron dos preguntas ahora que hablabas sobre la necesidad de implementar otras alternativas para realizar evaluaciones. Específicamente en el campo de las ciencias sociales, la mayoría de los contenidos están vinculados a aspectos teóricos. Entonces, generalmente es algo recurrente ir a la parte de ensayos, parte de trabajo escrito y trabajos de investigación para comprobar eh, la adquisición o la comprensión de ciertos conocimientos. En ese sentido, me gustaría preguntarte cómo conectar o qué otras alternativas específicamente de evaluación podrían ser prudentes específicamente para los campos de ciencias sociales, vinculados sobre todo a los temas teóricos. Y la otra pregunta, cuando señalabas la nueva influencia que tienen ahora los creadores de contenido, en los procesos de adquisición o reflexión de nuevo conocimiento, ¿qué papel juega el docente para no delegar la función o el papel de enseñanza y aprendizaje a estos creadores de contenido? O sea, más allá de las credenciales que puedan o no puedan tener, el aspecto pedagógico, ¿cómo no delegarlo hacia estos personajes? Gracias, Axel, por tu pregunta. Fíjate, me gustaría situarme primero en lo que, por ejemplo, hacen las ciencias exactas y lo que se intenta hacer dentro de lo social. Entonces, es comúnmente pensar que la parte de la experimentación es un componente esencial de las ciencias exactas. En ese sentido, en las ciencias sociales se ha trabajado durante por lo menos unos 20 años. Hay trabajos excepcionales en Colombia acerca de lo que se llaman los laboratorios de innovación social, o LIS. Los laboratorios de innovación social juegan un papel crucial dentro de lo que podríamos llamar la práctica o la experimentación de nuestros saberes, ¿vale? Entonces, ¿de qué van los laboratorios de innovación social? Los laboratorios de innovación social son un componente pedagógico que intenta acercar a los estudiantes a resolver problemas, ya sea de comunidades o de sociedades. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos entendido que existen problemas importantísimos como los residuos o el impacto de residuos electrónicos pues en todo el mundo, ¿sí? Ese problema quiere decir que existe también en un barrio o en una comunidad. Entonces, hay que entender que si ese problema existe y ha persistido, se puede atender de diversas formas. Y aquí es donde los laboratorios de innovación social tienen cabida en la realidad. Por ejemplo, si de pronto nuestros estudiantes dicen, ok, ya entendimos conceptualmente, sé lo que es un residuo electrónico, ¿sí? Sé el impacto que hay en Ghana, por ejemplo, sé el impacto que hay entre las sociedades, sé lo que refiere el uso de estos metales y cómo pueden corroer un espacio o, no sé, de cierta manera volverlo tóxico. Entonces, ya sé, esta parte conceptual, sé qué metales componen a ciertos dispositivos puntualmente. Ya sé toda la parte conceptual del problema. Aquí viene el tema. ¿Cómo coloco ese tipo de escenario en donde el profesional o el estudiante puede atender esa problemática? Aquí va lo maravilloso de los laboratorios de innovación social. Una vez que se entiende la parte conceptual es ir a campo y reconocer este problema. Ahora, los laboratorios de innovación social, desde mi punto de vista, cruzan un poco o comparten un punto de vista con la metodología, se me fue el nombre, es metodología, ah, viene del trabajo social, cuando intervienen, justamente.
La metodología de la intervención es uno de los puntos, digamos, en donde se parece un poco los laboratorios sociales junto con la metodología de intervención. El tema aquí es que la metodología de la intervención refiere un poco más a la forma o el esbozo de cómo debe ser una práctica profesional o el día a día de un trabajador social respecto a involucrarse o no involucrarse o cómo cortar relación con ciertas personas con las que atienden ciertos problemas. Aquí la diferencia del laboratorio de innovación social es justamente la lectura y la intervención en este tema. Entonces, de primera instancia es reconocer esta parte conceptual, después reconocer el problema ya sea comunitario o de un fragmento de la sociedad. Como ejemplo, tenemos un mercado, ¿no? En alguna parte de la Ciudad de México o un tiradero que no era tiradero, pero lo volvieron las personas locales. Entonces, tenemos que hay un reconocimiento de ese terreno, hay un problema, sabemos relacionarlos, o sea, desde el momento uno conceptualmente, esto obedece a la lógica de un impacto por medio de residuos electrónicos. Entonces, la teoría ya me está diciendo, causará este problema, se trata de estas maneras, de tales. Entonces, de cierta forma es orientar al estudiante a que piense en mecanismos para poder resolver esa situación. Esa es la experimentación. Actualmente yo trabajo en el Laboratorio de Innovación Social de la carrera de Relaciones Internacionales y lo que hacemos es básicamente, por semestre tenemos un problema, ¿no? Entonces, como de, este problema va a ser, ya les dije, el impacto de los residuos electrónicos. Ya tenemos la teoría o la parte conceptual resuelta, ya reconocimos el terreno, ahora es pensar en formas de beneficiar o de resolver un problema. En este caso, a los estudiantes se les ocurrió la idea de crear eh, contenedores. Decían en un principio, quisiéramos comprarlos. Checaron, no les alcanzaba, buscaron la forma de realizar algún proyecto de colecta para realizarlos. Una de mis recomendaciones fue, si no hay dinero, pues les tocará, si quieren seguir con el proyecto, pues crearlo. Entonces, ellos buscaron componentes donados para poder justamente crear este contenedor y proponerlo a la comunidad para ver de cierta manera las afectaciones. En este caso, pues la metodología en un principio fue reconocer el problema, qué tipo de personajes eran, por ejemplo, los líderes de este mercado que pudieran apoyarlos en la resolución de este problema, las personas que pudieran involucrarse buscando de cierta manera donaciones de ciertos objetos que pudieran utilizar en la elaboración de estos contenedores, en fin. En ese momento, en la segunda parte, ellos lograron detectar justamente si había participación, si no había participación, si se pudo resolver, de qué forma cuantitativamente hablando, desde la creación de cuántos contenedores, de cuántas personas estaban apoyando en el día en el que les tocaba realizar esta recolección, cuántos kilos de residuos electrónicos se lograron juntar, la logística de qué se va a hacer con ellos. Respecto a teoría, también trabajar con ciertas agrupaciones que pudieran apoyarlos a resolver ese problema. Entonces, regreso a la pregunta que hacía Axel. En ese sentido, este momento de la experimentación justamente es donde se coloca al menos en nuestros campos disciplinares, en donde yo pueda pensar en cierto tipo de problemas o problemas propuestos por estudiantes, hablando de la problematización de una situación, para que ellos de cierta forma la experimentación la lleven a cabo justamente dentro de comunidades. Eso es un ejemplo de muchos en donde se puede jugar con esta lógica que sale un tanto de una metodología que pues comulga más con lo cualitativo o cuantitativo, pero respecto a la revisión o al análisis profundo de datos o de piezas conceptuales, de propuestas,
vamos, de la lectura profunda de la información, ¿sí? Y por otro lado, la otra pregunta que hizo Axel respecto a los docentes y esta relación con redes sociales y otro tipo de componentes actuales es, creo que intenté dejarlo ver, pero lo reitero brevemente. Nosotros, del día a día, sabemos que los estudiantes, no es que, no lo llamaría ser trampa, pero ellos buscan cierto tipo de mecanismos para facilitar el trabajo académico o escolar, ¿vale? Eso es un hecho. Entre ellos, si es más fácil que la IA les haga un resumen de un texto de 40 páginas, lo van a hacer. Si ellos no quieren leer y dice, hey, cítamelo en APA, lo va a hacer la IA. En otro sentido, si, no, si los estudiantes le dicen, ¿sabes qué? En este punto necesito ahora que resuelva estas cosas, la IA lo está haciendo. Entonces, regreso a lo mismo. El problema aquí es buscar justamente, así como leemos y así como buscamos ciertos referentes epistemológicos para poder hacer y llevar a cabo nuestras clases, yo creo que también una tarea muy importante que podríamos comenzar a hacer para también flexibilizar y para llevar a la comprensión de estos dispositivos es también tener una lectura profunda acerca de los contenidos en la red. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto hasta películas y hemos dicho, ok, esta pudiera funcionar buenísima para mis clases. Una película, una serie de, oh, miren, vean esta serie porque evidencia tales cosas que estábamos viendo. Yo creo que también pudiéramos realizar ese trabajo de, ok, también existen ciertos componentes que son de la clase, pero los vi en tal video, se los mando al rato, lo voy a publicar en Classroom, en el dispositivo que nosotros querramos. Un segundo para leer un comentario. ¿Cómo flexibilizar el currículum con base en el conocimiento disciplinar de especialistas de economía política internacional global? ¿Cómo hacer cruces entre ciencias de la educación y relaciones internacionales? Es muy interesante esto. Para empezar, para flexibilizar el currículum con base en el conocimiento disciplinar de especialistas de economía política internacional, yo creo que en principio es nosotros y ustedes conocemos nuestro nicho, conocemos perfectamente los contenidos, las teorías, los autores que casi podríamos considerar imperdibles, ¿vale? Entonces, hay ciertos temas que tal vez están prediseñados o preestablecidos o casi que los necesitamos incluir dentro de la asignatura o el taller o el seminario. Pero creo que hay algún tipo de contenido que genuinamente pensamos que puede llegar a integrarse, pero que no tiene tal vez estas palomitas o cumple con ciertos requisitos súper formales de la academia. Ahorita regreso con esta pregunta. Por favor, Brian. Muchas gracias, Joaquín. Ahora que mencionabas el tema de específicamente del uso de las plataformas sociales, en uno de los seminarios que nosotros teníamos al inicio del semestre, justo hacíamos una pregunta detonadora a los profesores y les preguntamos a ellos qué estrategias didácticas empleaban con sus estudiantes para el aprendizaje de teorías. Y había como una divergencia entre las generaciones de profesores. Por ejemplo, los profesores más grandes generalmente decían que ellos preferían no utilizar las plataformas, los videos que nos señalabas de TikTok o la inteligencia artificial u otros medios, porque consideraban que hacían generalizaciones de los elementos teóricos y no se profundizaba en el tema. Y otros, por ejemplo, los profesores más jóvenes, pues decían, nosotros sí considero el uso de las redes sociales o de estas plataformas porque pues, son más ilustrativas para los estudiantes, son de forma mucho más corta los videos en 2 minutos y que al menos yo reviso previamente los contenidos para que ellos los puedan visualizar. O sea, con la aprobación mía,
que conociendo cuál es el tema que hay, a partir de quién los expone para el posterior consumo de los estudiantes. Pero la pregunta que yo te diría, ¿cómo específicamente se abordaría este problema con la brecha generacional de los profesores, quienes algunos resisten todavía al empleo de estas plataformas digitales y se oponen al emplearlas durante sus clases con relación a los profesores más jóvenes, ¿no? Sobre todo que, pues, un público cada vez, por ejemplo, las generaciones que a nosotros nos han tocado, pues prefieren mil veces ver un video que antes leer una lectura, y generalmente en ciencias sociales, pues el mayor parte de los recursos que utilizamos, pues son los textos. Entonces, ahí cómo a partir de ustedes pueden, no sé, de estrategias pedagógicas, incluso reflexiona uno como profesor, pues hacer, emplear eso para las generaciones de los propios profesores. Gracias por la pregunta. Fíjate, es complicado y complejo, pero sí se puede. Yo creo que principalmente pudiera encontrarse una pieza valiosa dentro de la citación, ¿vale? Ese es como un punto de partida. Creo que si se pueden permitir los estudiantes profundizar y luego socializar ese conocimiento a que me refiero, primero es lo que decía, ya se puede citar un video. Desde hace un rato se puede citar YouTube, se puede citar Twitter, se puede citar TikTok, ¿vale? Entonces, yo creo que desde ahí ya es un punto de debate con alguien que se pueda resistir. ¿Por qué? Porque no lo digo yo. Ya hay un establecimiento, ya hay un consenso que se puede referir a este tipo de espacios. O sea, no tienes el peso así. No tienes el peso, a pesar de que eres un académico de años y lo que quieras, pero tú no mandas por encima del consenso que existió para determinar que estos conocimientos son válidos siempre y cuando se citen. Es en primera instancia. Ya después, yo creo que ya refiere al afinamiento o qué tan agudo tenga ese sentido el estudiante para poder vincularlo con los contenidos de esa clase sin traerlo como un contenido externo o querer obligar a los demás a analizarlo solamente porque lo encontró por ahí. Entonces yo creo que es muy importante eso. Creo que así sea cualquier tipo de nivel o tipo de educación, desde básico hasta superior, siempre vamos a tener ese tipo de rechazo o ese tipo de omisión a lo nuevo, ¿no? Entonces, sucedió en pandemia con muchos docentes de básico renunciando, retirándose porque ya no querían jugar el juego de la virtualidad, ya estaban cansados, se entiende perfectamente. También hay docentes dentro de espacios como la universidad que siguen, a pesar de sus muchos años de experiencia, actualizándose. Y creo que ahí podemos encontrar unos buenos aliados para reconfigurar estos escenarios. Regresando con la pregunta de Claudia, les decía, yo creo que flexibilizar el currículum en este espacio y con ustedes como especialistas, primero tendría que hacerse en torno a la pregunta de estos contenidos. ¿Cuáles son los imperdibles y cuáles serían estos conocimientos secundarios que tal vez no tengan, desde mi punto de vista, esta validación o este peso epistemológico que sí o sí tiene que estar, pero que también son piezas valiosas analizables? Por ejemplo, Piketty logró hacer una novela que pues habla de economía, pero sin caer en tecnicismos específicos o sin caer en cierto tipo de oscurantismo académico en donde solamente los economistas pueden leer a Piketty. Entonces, yo creo que desde áreas como la economía política, también debe haber algunos imperdibles, pero también puede haber conocimientos y piezas referidas a videos, películas, no lo sé, novelas, ¿sí? Que puedan ilustrar un poco. Piketty, por ejemplo, en una entrevista decía que él había leído algunas obras mexicanas y que él quiso justamente retratar lo que su sociedad vivía, pero a través de este tipo de juego con lo que es la novela y mi área, la economía. Entonces, yo creo que hay piezas fundamentales, no sé, recuerdo una, las batallas en el desierto, en donde podemos jugar ese juego y retratar. Ah, recuerdo que habla de ciertos establecimientos que ya no existen a causa de la entrada del neoliberalismo. De repente menciona un Burger Boy. Oye,
¿Qué es eso? ¿Por qué ya no existe un Burger Boy en la actualidad? Ah, pues fíjate, es una cadena que creó porque no pudo competir con Burger King ni con McDonald's. ¿Se puede hacer una lectura económica, política y social a partir de una novela? Por supuesto que sí se puede. Entonces, yo creo que justamente en ese sentido va mi comentario. No forzosamente tenemos que incluir piezas que son invaluables. No le voy a quitar el prestigio a la obra, pero yo creo que otro tipo de lectura pudiera pertenecer dentro de ese tipo de lógica. Hace poco, por ejemplo, con mis estudiantes, estábamos hablando justamente de la diferencia entre información y conocimiento, ¿no? Le dije, vamos a chutarnos la película de Capitán Fantástico. Es una película que no habla específicamente del pensamiento rizomático y complejo, evidentemente. Pero yo les decía, ok, conforme a la diferencia entre información y conocimiento, ¿ustedes creen que los niños pequeños pudieran aprender solitos acerca de termodinámica, como dice la película? No, pues no, se necesita un intermediario. Ah, ok. A partir de una película que no tiene un tinte, ¿sí? específico o que pueda hablar de una especificidad de un área, se puede sacar. Y creo que esa es nuestra chamba como profesionales, en general como docentes. Creo que mucho del trabajo es también la creatividad con la que podamos leer justamente esas piezas que no son propiamente literatura especializada. También en eso huele el comentario, atrevernos a ser creativos. Voy a pasar con otro comentario que dice, creo que otro de los problemas relacionados al uso de la tecnología es el criterio de selección de información. Es decir, que las nuevas generaciones prefieren usar IA como fuente de información que los textos académicos. ¿Cómo incentivar una investigación más certera? Ok, muchas gracias, Minerva. En este caso, otra vez, creo que es uno de los puntos más difíciles que, se los digo yo como pedagogo, he trabajado. Aquí sucede básicamente como una parte gestión, yo le llamo gestión académica, que funciona básicamente como un aparato de crianza dentro de una gestión emocional. Funciona como si tú quieres que un pequeño pueda funcionar respecto a sus emociones y sepa gestionarse, pues también tú debes de tener ese tipo de capacidad de gestionarte ante ciertas situaciones para poder enseñar después ese tipo de cosas. Si tú quieres enseñar honestidad, pues también deberías de saber lo que es la honestidad y ponerla en práctica. En ese sentido, y volviendo a la pregunta, creo yo que en primera instancia, estas generaciones no tienen una gestión, un componente que les permita gestionarse académicamente. ¿Qué quiere decir esto? De pronto tenemos la inmediatez de las redes sociales, la inmediatez de ciertos contenidos, el hecho de querer avanzar, el hecho de repente dificultar o pensar, tal vez les abrume la idea de que tome tanto tiempo formarse o que toma tanto tiempo hacer cosas, ¿no? Bauman ya lo decía, el sentido de inmediatez, el hecho de querer saltar de trabajo en trabajo porque por alguna cosa u otra, tal vez no me puedo permitir este tipo de situaciones, entonces salto sin querer tener una negociación previa o intentar cambiar el entorno, ¿no? Entonces, este tipo de inmediatez también ha afectado el tipo de relación que tienen con los contenidos, ¿no? Entonces, para mí el primer hecho es, yo creo que si nosotros entendemos que ya es difícil acceder por medio de un texto largo, que tal vez para nosotros y nuestras generaciones es como de, ok, pues lo tengo que hacer, creo que ya está instalado ese tipo de pensamiento en el cual puedo esperar, puedo leer tranquilamente y no tiene que pasar una secuencia después de otra y otra y otra rápido. Entender y tal vez es como buscar en primera instancia o al comienzo de una licenciatura, que es ahí donde creo que es el pasito a pasito, contenidos pequeños, ¿no? He logrado encontrar artículos maravillosos respecto a algunos temas de 9, 10 páginas que son básicamente, pues, trabajos, artículos pequeños en revistas indexadas, son propuestas para leer, por ejemplo, recuerdo que hace unos cursos que estaba dando el de pensamiento político y social, dije, pues no les voy a chutar alguna tesis de Gramsci para poder acercarlos a Gramsci, no me voy a aventar el político y el científico de Weber, se me van a dormir, no, o sea, empecé a pensar y dije, es difícil porque yo sí pasé por ello y creo que es esencial,
pero después pienso y digo, es imposible ya para estas generaciones pensar en chutarse esos trabajos. Entonces lo que hice fue buscar y buscar, encontré a unas autoras que trabajaban, por ejemplo, la lectura de Durkheim y las tesis principales de anomia social respecto a no leerse el trabajo de Durkheim. Entonces dije, ¿cuántas páginas son? 12, funciona. Le quitamos las referencias, quedan 9. Ahí está. Creo que 9 es prudente para ustedes que están entrando a la carrera. Después dije, ok, no me voy a aventar el manual de investigación. Cuando me tocó dar investigación, dije, ok, ¿qué vamos a hacer? Me tuve que poner las pilas a buscar contenidos dentro de YouTube que explicaran paso a paso la investigación. Encontré un canal de un chico que explicaba básicamente la metodología de la investigación cualitativa, pero desde un enfoque hermenéutico. Y dije, ok, no es algo tan denso, lo vamos a revisar, pero con un manual en mano. ¿Vale? Entonces yo creo que ese es el trabajo principal. Hay muchos trabajos de académicos que volvemos a lo del inicio, a los que casi no volteamos a ver por el hecho de que tenemos la idea de que ya existe un escenario imperdible del autor directamente, pero con personas que ya no tienen la capacidad o que carecen de la capacidad para involucrarse con esa lectura profunda, ¿no? Entonces, pensar que también en un momento nosotros en posgrado también tuvimos que regresar a esas bases y tuvo otra lectura. O sea, el leer, por ejemplo, el político y el científico en un inicio, en la licenciatura, nos dijo algo que no entendí, pero nos dijo algo. Y después, cuando lo releí en el posgrado, tenía ya más sentido, ya tenía bastantes herramientas nociológicas, epistemológicas y hasta empíricas que me permitían decir, ok, se conecta con este tema, se conecta con este tema. Entonces, la resolución era distinta. Entonces, yo es lo que regreso a lo que decía anteriormente. Creo que ya estamos en un punto donde pudiéramos, desgraciadamente, porque no es que esté de acuerdo con la coyuntura y con que este tema haya tenido, digamos, pues esta consecuencia, ¿verdad? Pero ya no se puede lidiar tan fácilmente con la consecuencia de la inmediatez y pues hay que regresar a también pensar en componentes que regresen al disfrute de una obra. Y creo que ahí se deposita una parte que podríamos trabajar. Hasta aquí quisiera silenciarme un poco, comentarios. Bueno, entonces continúo. Entonces, en esta parte les decía ya, ¿no? Creo que ya se resolvió la duda respecto a este punto. Les decía, pues hay que preguntarnos en ese sentido, pues, ¿qué otra ciencia, arte y disciplina puede aportar a mi campo? ¿No? Específicamente aquí en España trabajan un modelo que se llama Design Thinking, que justamente invita a los docentes a construir este tipo de metodología que toma elementos de áreas, por ejemplo, como las artes y cómo explicarlas, perdón, cómo explicar la psicología a partir de cierta obra artística, o si existe una profundidad detrás de una obra que permita, por ejemplo, analizar a tal personaje. Ahí me gusta pensar en, por ejemplo, en este campo. Pensemos en los problemas que ha traído una persona como Donald Trump a aspectos sociales, económicos y políticos. ¿Lo puedes jalar para psicología? Tal vez sí. Tal vez pudiéramos hablar de ciertos comportamientos desde personajes como Milley que presentan ahí temillas, no sé, no soy psicólogo, pero pudiera presentarse para un análisis o el comportamiento de ciertas agrupaciones que siguen a estos personajes. Me refiero específicamente de pronto a agrupaciones incel, a personas ultraderechistas. ¿Qué existe detrás de ello? ¿Qué existe en la psique de estas personas para poder empatar con estos personajes que pudieran en otro aspecto parecer pues aberrantes, ¿no? Entonces, algo existe y se puede analizar desde otras áreas. No solamente se queda en, por ejemplo, en la psicología o en las artes, en el cine, ¿sí? Entonces yo creo que hay componentes valiosos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ¿no? Hablaba hace un tiempo con mis estudiantes que ellos descubrieron un avance en la Universidad de Coahuila de
de un pequeño que trabajó durante unos años en un nuevo aditamento para los suelos porque quería evitar que los suelos en ciertas carreteras se dañaran demasiado. Entonces, él estuvo trabajando hasta la universidad en este proyecto y pues resulta que ahorita tiene contratos con algunas empresas como Cemex, ¿no? Entonces les decía, ok, esto es un punto de partida que tal vez pueda ser ilegible para nosotros porque, ilegible, perdón, para nosotros porque, pues tal vez no somos químicos, no somos físicos, no sabemos los componentes que utilizó o las categorías de estudio que abordó este chico para crear su propuesta. Pero lo que sí podemos analizar es, uno, qué impacto va a tener en la sociedad a la cual, por ejemplo, beneficie o en la cual experimentó, cuáles son los beneficios que va a tener, por ejemplo, su propuesta para la Universidad Autónoma de Coahuila, ese tipo de cosas que detrás de se pueden analizar sin ser, en este ejemplo, pues, no sé, físicos o ingenieros. En este caso, pues también me gustaría mencionar un segundito, porque está pasando la basura aquí en su casa y nos va a afectar un poco. Ok, creo que se va a tardar un poco. Ya para ir cerrando. Les decía, entonces esto pues es parte de la creatividad a la que se nos invita como docentes. Aquí, por ejemplo, pues ya tenemos básicamente pues, el sistema educativo nacional, cómo se articula desde el preescolar hasta el doctorado, ¿no? Entonces yo agregué una parte que creía indispensable revisar. Entonces, desde la media superior empezamos a tener, desde mi perspectiva, este tipo de temas relacionados con las crisis que se viven en la licenciatura, donde carecen de cierto tipo de instrucción los jóvenes para elegir esta parte de la capacitación del trabajo que forzosamente la vinculan con la licenciatura o con el nivel superior. Entonces, de pronto el hecho de que existan tantos jóvenes que se salen o que terminan por abandonar la licenciatura, pues no es fortuito, es parte de este componente faltante a la formación. Y bueno, pues por último hacer un pequeño recorrido acerca de lo que ya se mencionó sobre sistemas diferentes. Ya se mencionó, por ejemplo, el de la UNAM con Suayed y Cuayed, el de la UDG, el de la Rosario, que es un tema también algo que se sale de lo tradicional con este sistema hibridual en donde invita a los estudiantes a tener clases entre lo presencial y en lo virtual, en donde se nos capacita como docentes para utilizar algunas herramientas. En ese sentido, pues estos sistemas yo invitaría, por ejemplo, a los modelos de muchas universidades a comenzar a trabajar este tipo de sistemas, puesto que tenemos la evidencia de que sigue creciendo justamente a pasos agigantados el hecho de que tienen dispositivos electrónicos perdón, va creciendo la adquisición de dispositivos electrónicos y la conexión de internet en los hogares. El mencionar que lamentablemente el hecho de que la Ciudad de México concentre muchos de estos sistemas virtuales ha hecho que pues, nosotros tengamos la mayor cantidad de alumnos inscritos en nuestros sistemas, ¿vale? No es el hecho de decir, es que la Ciudad de México tiene tantos estudiantes, sí, pero muchos de ellos ni siquiera están en la ciudad, toman clases virtuales desde otros puntos. Lo mismo para lugares como Sinaloa, Nuevo León, etc, etc. Tienen sistemas virtuales muy sofisticados y esto hace que los chicos de otros estados pues se involucren. Y por último, presentar básicamente un pequeño esbozo del trabajo que se realiza en sistemas hibriduales, que es justamente la propuesta que
se intenta realizar, y no solamente es mía, sino literatura vasta, desde organismos internacionales como la OCDE, como la UNESCO, han propuesto el trabajo que se ha propuesto también en otras universidades de avanzar. ANUYES lo ha dicho en momentos, apenas se acaba de publicar el PRONES, el Programa Nacional de Educación Superior, también menciona las necesidades por recorrer sistemas nuevos, en este caso lo que llamaríamos la educación individual, en donde ya les presentaba un poco, existe un problema prototípico que es algo de una coyuntura en específica que podemos trabajar en determinados semestres de la mano de otras asignaturas, ¿sí? Involucrar dentro de ello lo que aquí podremos pensar como escenarios de actividad interprofesional, que es algo relacionado con lo que les decía del capital físico, ¿sí? Entonces, hay una serie de componentes dentro de estas propuestas que nos ayudan justamente a no solamente pensar en escenarios presenciales muy tradicionales que ya presentan desgaste relacionados con la falta también, que es una parte que se menciona en el texto, también el entender justamente esta diferencia entre contextos de estudiantes, el abandono escolar y las crisis de la universidad también se han dado justamente en el contexto de no lograr avanzar hacia situaciones en cuanto a temas de movilización de los estudiantes, vienen de algunos estados, vienen de algunos lugares muy lejanos, tienen que moverse kilómetros, eso los aleja de los centros de estudio. Otros problemas económicos, el pensar en esto de sistemas híbridos que nos permiten también pensar un poco en los gastos de las familias que se ven reducidos por la facilidad que es conectarse y tener este tipo de acceso a la educación, que también beneficia la permanencia de su alumnado y por ende también podría incrementar en algún sentido la tasa de egreso. Y con eso concluiría mi participación el día de hoy. Tenía planeado hacer una actividad con ustedes, pero por la cantidad de asistentes, creo que no era posible realizarla. Pero muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a ti, estimado Joaquín. Sin duda alguna, tu presentación nos plantea los retos actuales y contemporáneos que existen en el sistema de educación superior. Por un lado, señalabas, por supuesto, las condiciones y los limitantes de carácter institucional respecto a cuáles son los elementos de prestigio, cuáles son los elementos también en términos de económicos, es decir, a qué sectores, a qué agendas se están posicionando dentro de los recursos o los fondos económicos destinados para promover o incentivar la investigación en ciertas áreas y cómo eso, de alguna manera, como lo señalaba la lectura que se quedó como asignada para esta sesión, pues produce una segmentación de carácter institucional, relegando algunas áreas, no solamente geográficas, sino también institucionales dentro de la educación superior. Por supuesto, señalar los aspectos vinculados a nivel individual o a nivel de comunidad, es decir, los temas de permanencia, desertación, egreso, ingreso, es decir, es una amplia gama de elementos a considerar para reflexionar cuál es la pertinencia de realizar de nuevo una revisión de los aspectos críticos que tiene la currícula en nivel educación superior. A reserva de que exista alguna otra pregunta o comentario por parte de nuestros asistentes, no sé si hay alguien por ahí que aún quiera participar. Adelante, Danae. Sí, gracias, Axel. Sí, muchas gracias, profesor Joaquín, por la sesión del día de hoy. Sin duda también nos ha hecho reflexionar mucho respecto de esta configuración curricular en torno a los planes de estudio, ¿no? No solamente a los que competen exclusivamente a la economía política internacional, sino en general ahora con estas coyunturas, ¿no? Y mi pregunta va un poco enfocada a esto, más bien ya como estas recomendaciones que usted considera o importantes, ¿no? Que se deben de implementar o agregar en estos ajustes curriculares y que impliquen no solamente una subordinación directa en torno a la pues demanda de profesionalización y empleabilidad, ¿no? O a lo que el mercado requiere, ¿no? De estas habilidades o
capacidades de de los estudiantes, sino también que refuerce pues el aprendizaje, que realmente esté enfocado a a una forma de enseñanza y que comprenda todo. También la parte de la innovación tecnológica, ¿no? ¿Cómo podríamos visualizar esos eh, ajustes o también implicaciones para las universidades, sobre todo en el diseño de estos modelos curriculares? Eso es todo. Muchas gracias. Sí, mira, en general lo que puedo hablar acerca de ello es, hace poco uno de los grandes de la pedagogía, Díaz Barriga, estuvo en Argentina y justamente hacían este comentario acerca del uso de nuevas tecnologías, el uso de cierto tipo de ambientes virtuales, contenidos de redes sociales en torno a ello. Y yo empato con su respuesta, puesto que debemos pensar que tal vez las redes sociales y contenidos en la virtualidad ya llevan un rato entre nosotros, o sea, ya tienen un periodo aquí. El punto aquí es que dentro de entornos educativos siguen en una etapa embrionaria. Dicho esto, me refiero a que si bien se ha trabajado con ellos, no existen componentes conceptuales, pedagógicos, que aún tengan amplia difusión para poder usarlos. No digo de una buena, mala o correcta o incorrecta manera, sino a una manera que traiga beneficios a el entorno educativo. Con ello quiero decir, si por ejemplo nosotros ya como especialistas en educación podemos decir y reconocer que este tipo de instrumentos están en una etapa embrionaria, aquí la situación es falta la teoría detrás de ello para invitar a los docentes a trabajar en ello, que es lo que les decía hace un rato, básicamente. Existen, y ustedes también hicieron mucha mención en ello, la resistencia que presentan ciertos cuerpos académicos al trabajar en este tipo de entornos. Yo creo que hace falta, justamente, y eso es una crítica hacia la misma pedagogía, elementos teóricos y empíricos que permitan justamente realizar esbozos de el trabajo en la virtualidad. Muchas gracias, estimado Joaquín. Sin duda alguna, yo reitero nuestro agradecimiento por la presentación del día de hoy. Me parece que nos presentas un panorama que en muchos sentidos nos permiten identificar, por un lado, las brechas que existen en la educación superior, pero por otro lado también las nuevas oportunidades o ventanas emergentes de las cuales podemos echar mano para que desde la actividad docente y particularmente, como tú lo posicionabas al inicio de la discusión, desde la pedagogía, pues puedan generarse nuevas respuestas y nuevas soluciones a los temas contemporáneos que aquejan a la actividad docente en nuestro día a día. Muchísimas gracias también a nuestros asistentes, profesores asistentes que son miembros y colaboradores del proyecto PAPIME. Agradecer nuevamente a Joaquín la disposición y el tiempo por brindarnos las reflexiones en torno a la materia del día de hoy. Debido a por cuestiones de tiempo, si es que hubiera más preguntas o comentarios, nosotros se las haremos llegar a nuestro panelista vía correo electrónico para poder seguir incentivando la discusión que sin duda alguna va a ser más enriquecedora y fructífera a lo largo del desarrollo del taller. Aprender EPI no debería ser aburrido ni mucho menos complicado. Muchísimas gracias a cada uno de nuestros asistentes. Agradecer también el apoyo logístico de mi compañero Brian Lutman Bonilla y nuevamente extenderle un agradecimiento a todos y a todos quienes nos acompañaron. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, Gracias. excelente tarde.